Juan capítulo 15. Y vamos a leer otra vez los versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta noche vamos a ver a qué se refiere esta promesa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las cosas que solemos hacer los creyentes cuando estamos compartiendo el Evangelio es recomendar a las personas que lean el Evangelio de Juan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han hecho eso. Comparten el Evangelio, la persona muestra cierto interés, quiere leer la Biblia, y uno le dice: no comiencen necesariamente por Génesis, comienza en el Evangelio de Juan. Y eso tiene sentido porque el mismo Juan nos dice que el propósito de su evangelio es llevar a sus lectores a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El evangelio de Juan nos presenta en una forma clara y sencilla las verdades del evangelio que un incrédulo necesita conocer para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y continuamos leyendo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que contiene verdades teológicas sumamente profundas. Un comentarista dice que el Evangelio de Juan es como una playa cuyas aguas son lo suficientemente superficiales como para que un incrédulo pueda entrar por ellas en el reino de Dios, pero lo suficientemente profundas como para que el erudito más brillante se ahogue allí. Y lo cierto es que eso es lo que ocurre con este pasaje que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Luego de pasar varias semanas estudiando Juan 15, por un lado me siento que apenas estoy rasgando la superficie del texto, pero he podido ver más claramente que Juan 15 es como el ropero de las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Los que han visto la película o han leído el libro, recuerdan a los niños que están jugando, llegan a una habitación, hay un ropero. Cuando uno abre el ropero, parece que el espacio que tiene dentro es estrecho, es pequeño, pero si decidimos entrar en el ropero, descubriremos un mundo fascinante que nunca podremos conocer completamente. Nunca. ¿Qué nos enseña Jesús en Juan 15? Algo muy sencillo, que Él es la vid, su Padre es el viñador y nosotros somos las ramas. Él no es una vid entre muchas otras vides, no, Él es la única vid. Todas las demás son falsas, todas las demás son inauténticas, todas las demás son engañosas, o como en el caso de Israel, una mera sombra que apuntaba hacia la verdadera vid. Y nosotros somos las ramas, unidas a Cristo por la fe con una unión indisoluble. De manera, mis amados hermanos, que nuestra única función en el mundo es llevar los frutos de la vid. De hecho,
Él nos dice que el pámpano que da fruto es podado por su Padre. A través de la palabra, cuando la palabra es predicada, ustedes son podados, somos podados. Cuando Dios viene y nos disciplina por causa de algún pecado, a través de providencias aflictivas, el Padre nos poda. ¿Para qué? Para que llevemos más frutos. ¿Y qué clase de fruto es este? Bueno, la semana pasada decíamos que aunque el texto no lo define, nosotros tenemos evidencias suficientes en el pasaje para concluir que se trata de la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Recuerden, hermanos, la ilustración que el Señor está usando aquí. Las ramas que están vitalmente unidas a un árbol frutal van a producir el fruto de ese árbol. Sea mango, sea naranja, sea limones, lo que sea, porque esa es la naturaleza del árbol. El árbol produce conforme a su naturaleza. Si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, hermanos, ¿cuál es el fruto que van a producir aquellos que están vitalmente unidos, conectados con Cristo? Van a reproducir a Jesús. Un creyente que está dando fruto se está conformando cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Esos frutos incluyen también todas las cosas que el Señor hace a través de los creyentes para la expansión de su reino, para la edificación de su iglesia, y que no puede ser explicado en términos naturales. Hermanos, hay un montón de cosas que los creyentes hacen que no puede ser explicado en términos naturales. Tenemos que decir, es la gracia de Dios en él. Ahora bien, no todos los creyentes fructifican en el mismo grado. De hecho, no todos los creyentes dan la misma cantidad de frutos todo el tiempo. ¿De qué depende eso? De que permanezcan en la vid. Por eso decíamos la semana pasada que en todo este pasaje no hay un solo mandamiento al creyente para que dé fruto. El único mandamiento que nosotros encontramos en la porción del 1, versículos 1 al 8 es: permanezcan en mí, porque si permanecemos en Cristo vamos a dar frutos. Así que el mandamiento no es den fruto, el mandamiento es permanezcan en mí, porque si permanecen en mí van a dar fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Hermanos, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La fructificación depende de nuestra permanencia en Jesús. Estas dos palabras, permanencia y fruto, se repiten una y otra vez en este pasaje, conectada la una con la otra. Si queremos ser fructíferos, debemos permanecer en Jesús. Es interesante notar que esta palabra permanencia está en modo imperativo. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Y eso qué significa? Que se trata de un mandamiento, no de una mera sugerencia. Eso quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que aquel que no está permaneciendo en Jesús está desobedeciendo. Es un mandato, está desobedeciendo a nuestro Señor y Salvador. Por otra parte, el tiempo del verbo que aparece aquí nos indica que se trata de algo que nosotros debemos hacer activa e intencionalmente. En otras palabras, esto no es algo que ocurre porque sí, por accidente. No, es el resultado de una acción responsable de parte del creyente. Yo sé, mis hermanos, que esto que voy a decir ahora puede sonar muy obvio, pero concédanme el agravio, permítanme el agravio, o perdónenme el agravio, debe ser. Nadie puede permanecer en Cristo en tu lugar. Nadie puede permanecer en Cristo por ti. Tu esposa no puede hacer eso, tu esposo no puede hacer eso, tus padres no pueden hacerlo, tus pastores no pueden hacerlo, ningún hermano de la iglesia puede permanecer en Cristo
por ti. Solo tú puedes permanecer en Cristo. Esa es tu responsabilidad personal. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, la semana pasada nosotros definimos esa permanencia como mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús en todo momento de cada día. ¿Qué es permanecer en Jesús? Es mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús momento a momento, día tras día. Y lo primero que yo quiero hacer en la mañana de hoy es tomar estos dos elementos esenciales de esta definición, de manera que todos podamos salir de aquí comprendiendo de la manera más concreta posible lo que significa permanecer en Cristo. Yo no quiero que nadie salga de aquí preguntándose, pero ¿eso cómo se hace? No, yo quiero ayudarte en la mañana de hoy. Es todo lo que yo voy a hacer. Ayudarte a entender lo que significa permanecer en Cristo. Según esta definición que acabamos de dar, nosotros debemos mantenernos en Cristo, debemos depender de Cristo momento a momento, día tras día. La palabra griega que nuestras versiones de la Biblia traducen como permanecer significa continuar, mantenerse, morar o vivir con una persona. Implica estar en un lugar y permanecer en ese lugar. Eso quiere decir, obviamente, mis hermanos, que antes de tratar de permanecer en Cristo, debemos estar seguros de que ya estamos en Cristo. Antes de tratar de permanecer en Cristo, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos en Cristo, unidos a Él por la fe. Imagínate que tú estás cerca de mí, yo estoy hablando por mi celular, y tú me escuchas que yo le digo a la otra persona que está en el otro auricular, quédate en casa hasta que yo llegue. ¿Qué se presupone allí? Que la persona ya está ahí. Yo le estoy diciendo, quédate donde estás. Quédate en casa hasta que yo llegue. No salgas de allí. Pues de la misma manera, mis hermanos, cuando Jesús dice a sus discípulos que debemos permanecer en Él, es porque Él está presuponiendo que nosotros ya estamos en Él, unidos a Él indisolublemente, conectados con Él, viviendo dentro de la esfera de su obra salvadora y de su influencia santificadora. Ya estamos en Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es como si entre Cristo y el madero de la cruz, tú estás allí en el medio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, una cosa es estar posicionalmente en Cristo y otra muy distinta, mantenernos cerca de Él, en intimidad con Él, en comunión con Él, en una forma experimental momento a momento. Son dos cosas diferentes. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo cumpliremos 33 años de casado este próximo mes de noviembre. Y demás está decir que yo salí ganando. Ahora, eso quiere decir que hace más de 32 años los dos vinimos a ser una sola carne por el vínculo del matrimonio. Estamos posicionalmente unidos el uno al otro, como si nuestras vidas se hubieran fundido en una sola. Pero esa realidad posicional no produce automáticamente una unidad experimental entre mi esposa y yo.
Ambos tenemos la responsabilidad de procurar en la práctica que esa unidad se fortalezca a través de una buena comunicación, a través de acciones intencionales que nos acerquen el uno al otro. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos aquí que deben hacer. Manténganse cerca de mí, pongan todos sus afectos primariamente en mí, no se desconecten de mí mientras se envuelven en las diversas ocupaciones de la rutina diaria. Debemos mantenernos anclados en nuestra devoción a Cristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Escuchen cómo Juan usa esta palabra, que por cierto es una palabra favorita en Juan, no así en Pablo y en los demás escritores del Nuevo Testamento, pero Juan usa la palabra mantenerse más de 40 veces en su evangelio y en sus cartas. Dice en Juan capítulo 1, versículo 35, está hablando de luego que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. El siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahí está la palabra. Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? Versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Y ahí está la palabra de nuevo. Y se quedaron con él aquel día. Otra vez la misma palabra. Se quedaron con él aquel día, porque era como la hora sexta. Es decir, hermanos, ellos fueron a Jesús y permanecieron con Jesús físicamente en este caso todo el resto del día. ¿Qué significa entonces permanecer en Cristo? Es realmente estar con Cristo, es vivir con Cristo, es interactuar y conversar con Cristo. Significa mantenernos cerca del Señor en una comunión cercana, vital y constante. Juan Carlos Ryle nos dice en su comentario de Juan que es como si el Señor estuviera diciéndonos: aférrense a mí, no se suelten de mí, vivan una vida de comunión íntima y cercana conmigo, acérquense cada vez más, depositen todas vuestras cargas, todos vuestros pesos sobre mí, no se suelten ni un solo momento, arraíguense en mí. Mis hermanos, ¿acaso no es verdad que hay muchos momentos en que nuestras mentes andan divagando, entretenidas en tantas cosas que no estamos apercibidos de que el Señor está ahí? ¿O eso solamente me pasa a mí? Él está ahí y nosotros estamos unidos a Él. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta, si usted sigue leyendo el pasaje de Romanos, es nada, nada. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? Nada. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo sublime, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del Señor. Pero aquí estamos hablando de una realidad experimental. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en medio de un grupo en el que no conocen prácticamente a nadie. Eso pasa sobre todo cuando invitan a uno a una boda de un primo lejano con el que tú no te relacionas mucho, y para colmo de males los asientos en la mesa tienen nombre y a ti te toca sentarte en medio de un grupo de gente que tú no conoces. Me pasó recientemente esa situación. Hermanos, uno se siente como en una especie de limbo social. ¿Se han sentido así? En un limbo social. O sea, usted está ahí
pero realmente es como si no tuviera. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor se sentirá así en medio nuestro? ¿En un limbo social? Él está allí, pero nosotros estamos tan entretenidos con tantas cosas que es como si no estuviera a nuestro lado. Es como si Él no estuviera presente en nuestras reuniones, ni siquiera cuando estamos entre cristianos. Permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión real y cercana con Él. No se trata de algo místico, no se trata de algo abstracto o de entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecta de la realidad. No, Jesús es una persona real que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero de nada sirve esa promesa si la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de que Él está ahí. O lo que es todavía peor, hermanos, si por momentos nosotros no quisiéramos que Él estuviera allí. Pastor, pero ¿y eso puede pasarle a un creyente? Mis hermanos, el pecado todavía mora en nosotros y es engañoso. Y el pecado puede llevarnos a pensar que vivir tomando en cuenta todo el tiempo la presencia de Jesús en nuestras vidas puede llegar a ser agobiante y opresivo. ¿Han estado ustedes alguna vez al lado de alguien que suele ser muy quisquilloso? Que a todo le busca un pero. Ese tipo de personas nos hace sentir incómodos, no por ser demasiado santos, no. Es porque ellos parecen ser incapaces de disfrutar de cualquier cosa de la vida sin encontrarle algo negativo, aunque sea legítimo y aunque sea bueno. Esa no fue la experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús. Recuerden, hermanos, que ellos convivieron con Él íntimamente por más de 3 años, y ahora que el Señor les ha dicho que se va, ellos no respiraron aliviados, no, sus corazones se llenaron de tristeza. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían separarse de Jesús, porque ellos habían experimentado en la práctica que estar al lado de Jesús, como dice David en el Salmo 16, es experimentar plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. A Jehová he puesto siempre delante de mí, por tanto se gozó mi corazón. Se gozó mi corazón. Queridos hermanos, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos disfrutar de esa realidad a plenitud, debemos mantenernos cerca de Él, cultivando una relación experimental, íntima y cercana con nuestro bendito, precioso, glorioso, maravilloso y exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solo eso. Así como debemos mantenernos cerca de Cristo, también debemos depender de Él, momento a momento, conscientes de la necesidad que tenemos continuamente de todos los recursos que se encuentran en Él. El creyente que permanece en Cristo vive con la conciencia de lo mucho que necesita a Cristo. Él sabe que cuando está atribulado, solo podrá encontrar en Jesús el consuelo que su alma necesita. Él sabe que cuando nos sentimos desfallecer, solo en Cristo podemos encontrar el aliento y el estímulo necesario para seguir corriendo la carrera. Que cuando nos sentimos asediados por la tentación, solo en Cristo podemos encontrar la fortaleza necesaria para poder resistir. Y cuando queremos poner nuestros dones en operación para la expansión de su reino, para la edificación de su iglesia, nosotros sabemos que solo de Él podemos recibir los recursos de su gracia para poder ministrar eficazmente. Separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21: para mí el vivir es Cristo. Pablo, ¿cómo tú defines la vida cristiana? Para mí el vivir es Cristo, porque Él es el centro alrededor del cual debe girar
toda nuestra vida. Juan 15:6, 15:5 otra vez. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos hermanos, si queremos tener una vida fructífera, debemos descansar en Cristo. Debemos acudir a Él conscientemente, reconociendo nuestra impotencia y procurando en oración su ayuda, su asistencia para el socorro oportuno, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Señor, estoy en debilidad y necesito la fortaleza que solo viene de ti. Señor, estoy en confusión, yo no sé qué hacer, yo necesito la guía y la dirección que solo tú puedes darme a través de tu palabra. Señor, estoy desalentado, a punto de tirar la toalla. Necesito que me rescates, necesito que me levantes. Señor, yo quiero ser útil en tu reino, pero yo sé que yo no voy a poder hacer nada que realmente sea útil y que sea eficaz sin la ayuda de tu gracia. Ayúdame, Señor. Mi hermano, no olvides que nosotros somos meras ramas que no pueden producir por sí mismas absolutamente nada, si no es por la savia que fluye del tronco de la vid. De hecho, es interesante que en el pasaje de Juan nunca se dice que los pámpanos dan fruto. Eso es interesante, siempre dice que llevan fruto. No sé si se dieron cuenta. En todo el texto dice que llevan fruto. Porque el que produce el fruto es Jesús. Y nosotros, las ramas, llevamos los frutos. Mantente aferrado a la vid para que puedas llevar los frutos que solo la vid puede producir. Ahora, yo le decía al principio de este mensaje, yo no quiero arriesgarme a que algunos creyentes salgan de este lugar sin entender todavía cómo llevar esta enseñanza a la práctica. Así que, habiendo visto los dos elementos esenciales que componen nuestra permanencia en Cristo, mantenerse en Jesús, depender de Jesús, ahora yo quiero que veamos otros dos elementos que son indispensables para nuestra permanencia en Jesús. Nosotros podríamos mencionar otras cosas, pero estos dos son indispensables para nuestra permanencia en Jesús, y el primero es su palabra. Su palabra. Si queremos permanecer en Cristo, dice el Señor, sus palabras deben permanecer en nosotros. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo le decía al principio, esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a ver lo que significa esta maravillosa promesa en cuanto a la oración, pero ese no es el punto que yo quiero tratar ahora. Jesús está diciendo aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. John Piper, hablando acerca de esto, dice, la morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Él es la palabra encarnada y esta es la palabra de Cristo escrita. Es intercambiable. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que de hecho allí encontramos algo extraño gramaticalmente hablando, porque Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo extraño de ese pasaje es que el mandamiento transformarse está en voz pasiva, y aquellos que hace mucho que no pasaron por la escuela saben que en la voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. De manera que lo que Pablo está diciendo allí es, déjense transformar.
Déjense transformar. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, empapando vuestra mente con la palabra, para que la palabra despeje las tinieblas con las que llegamos a Cristo. Hermanos, todos nosotros llegamos con prejuicios al evangelio. Todos nosotros llegamos con mentiras al evangelio, creyendo cosas que no son verdad. Pero Cristo viene con su palabra y nos trae luz y comienza a despejar esas tinieblas. ¿Saben qué, hermanos? Cada vez que nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, no es simplemente que nos estamos apegando a un código de conducta. Hay creyentes que lo ven así. Este es el código para participar de este club. Estas son las reglas. No, hermanos, no. No es un código de conducta. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, morando y actuando en nuestro interior por su palabra viva. Él está vivo y Él está actuando en nuestro interior por medio de su palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, de modo que nosotros podemos y debemos interactuar con Jesús en nuestra vida diaria, tomando en cuenta sus opiniones reveladas en su palabra, que por cierto siguen tan vigentes hoy como cuando fueron originalmente escritas. Señor, tú dices en tu palabra que esto debe manejarse de esta o esta manera, no como me dice mi corazón. Gracias, Jesús, porque no me dejaste en oscuridad con respecto a este asunto. Gracias por haber traído este texto o este principio de tu palabra a mi memoria en esta disyuntiva de mi vida. Señor Jesús, ayúdame a obedecerte. Señor Jesús, ayúdame a creer de todo corazón que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Ayúdame, Señor, a recordar en todo momento que tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Inclina, Señor, mi corazón a la obediencia para que yo pueda disfrutar de esa vida abundante que tú viniste a darme. Mis hermanos, no existen atajos para una vida cristiana fructífera. Esta es la época del microondas. Y uno quisiera, ¿verdad?, que llegara a la iglesia y automáticamente, sin hacer mucho esfuerzo, el microondas se encarga. No existe un cristianismo de microondas. No hay atajos para una vida cristiana fructífera. ¿Quieres llevar frutos para la gloria de Dios? Debes permanecer en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? Su palabra debe morar abundantemente en ti. Debes empaparte de esa palabra, debes meditar en esa palabra, debes aferrarte a esa palabra por encima de cualquier opinión humana. Una cosa es leer la Biblia con el propósito de ganarnos el favor de Dios. Señor, aquí estoy, es temprano, mírame bien, mira la hora, Señor. Yo espero tu bendición hoy. Eso es legalismo. Otra muy diferente es leer las Escrituras con la conciencia de que es la palabra de Dios. Y yo quiero conocerlo más íntimamente a Él, que se revela en esta palabra. Yo quiero conocer todo lo que Él hizo y todo lo que Él hace y todo lo que Él hará a mi favor a través del Evangelio. Yo quiero saber cómo piensa mi Señor. Yo quiero saber qué le agrada a mi Señor. Yo quiero saber qué le disgusta a mi Señor, porque eso es lo que me va a ayudar a tener una mayor intimidad con Él. Escucha cómo Pablo ora por los colosenses, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, yo leí este texto en el culto de oración este miércoles. Dice: por lo cual, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo quiero que ustedes sean llenos de ese conocimiento
¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo quiero que ustedes hagan eso. Pablo, ¿y cómo yo puedo llenarme del conocimiento de su sabiduría, de esa sabiduría, del conocimiento de su voluntad? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pastores, que yo no tengo tiempo. De verdad. Dice John Piper que si para algo va a servir el Facebook y el Twitter en el día del juicio, es demostrar que la falta de oración y de lectura bíblica no era falta de tiempo. Que tú no tienes tiempo. ¿O será que tus prioridades están trastornadas? ¿Quieres permanecer en Cristo? Procura que su palabra permanezca en ti. Esta semana alguien publicó en el correo de citas edificantes, yo no sé si es Salvador o si eres tú que haces las citas edificantes, pero publicó una cita de J.D. Greer que dice: lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. Lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. Pero hay otro elemento indispensable para nuestra permanencia en Cristo, y es la oración. La oración. Noten que hay una relación entre nuestra permanencia en Cristo y su permanencia en el Padre. Versículo 10, Juan capítulo 15, versículo 10, dice el Señor: si guardareis mis mandamientos, eso también lo vamos a ver esta noche, si el Señor lo permite. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos está diciendo: permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre. Y si hay algo que caracterizó la vida de Jesús durante todo su ministerio terrenal, fue la relación de intimidad y cercanía que él mantuvo con su Padre Celestial en todo momento y en toda circunstancia. Jesús, a través de toda su vida, dependió claramente de su Padre en oración. Vayan conmigo a Lucas capítulo 22, por favor. Nosotros decíamos que es muy probable que a partir del versículo 31 del capítulo 14 de Juan, el Señor y los discípulos hayan salido del aposento alto para dirigirse hacia el monte de los olivos. ¿Recuerdan al huerto de Getsemaní, que quedaba cerca de 1 milla de allí? Pero ahora escuchen este detalle que Lucas incluye en su evangelio y que no aparece en el evangelio de Juan. Versículo 39 de Lucas 22. Y saliendo probablemente del aposento alto para irse al huerto de Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. El huerto de Getsemaní quedaba en la pendiente del monte de los olivos. Se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y allí nosotros vemos a Jesús orando al Padre. La palabra que yo quiero que ustedes resalten en sus Biblias en esta mañana es como solía. ¿Qué significa eso? Esto nos hace ver que eso no fue un hecho aislado en la vida del Señor. Esto es algo que él acostumbraba a hacer, apartarse al huerto de Getsemaní para estar a solas con su Padre Celestial. Escuchen Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿qué significa eso? O que cuando Jesús llegó al monte todavía no era de noche. Fue a pleno día todavía, o quizás en el atardecer. Dice: despedió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Hermanos, Jesús sabía que la efectividad de su ministerio dependía de su intimidad con su Padre. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12, en aquellos días antes de la elección de los 12 apóstoles, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que yo acabo de hacer, pero yo acabo de citar a 3 evangelistas diferentes. Qué bueno que tenemos 4 evangelios, con 4 perspectivas distintas de la vida de Jesús, que encajan mutuamente. Y tanto Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan resaltan el hecho de que Jesús oraba, pero no solamente eso. Si ustedes leyeron esos textos o escucharon esos textos con atención, se van a dar cuenta que se refieren a diferentes horas del día. Jesús oraba por la tarde hasta la noche, Jesús oraba por la noche, Jesús oraba de madrugada, Jesús a veces se pasaba la noche entera orando. ¿Saben por qué? Porque él tenía la conciencia que revela en Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús está en nosotros y Él hace las obras, así como el Padre estaba en Jesús y hacía las obras. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios hecho hombre, dependía enteramente de su Padre celestial. Déjame hacerte una pregunta. Si le pidiéramos a 4 personas que pasen 3 años viviendo íntimamente contigo, en una relación bien estrecha, para que luego escriban 4 biografías de ti, reflejando, ¿verdad?, 4 perspectivas distintas, ¿cuál sería el rasgo dominante que ellos resaltarían acerca de ti? Porque en el caso de Jesús, lo que los evangelistas resaltaron fue su dependencia del Padre. La oración fue un elemento vital en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que Él está a punto de partir y dejar la responsabilidad de su obra en manos de los discípulos, sus discípulos hasta ahora estaban a la sombra, Jesús era el protagonista, ahora Jesús se va, ellos van a ser los maestros, ellos van a ser los líderes, ellos van a ser los evangelistas, ellos van a hacer la obra que Jesús estuvo haciendo por 3 años y medio. ¿Y saben lo que le ordena a Jesús? Versículo 4 y 5 otra vez: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que debemos permanecer en Jesús para tener una vida cristiana fructífera, de la misma manera que las ramas de la vid deben permanecer en la vid. Hemos visto también que esa permanencia puede ser definida como mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús momento a momento, día tras día, de manera que la palabra y la oración son 2 elementos indispensables de esa permanencia. Debemos mantenernos en comunión con Jesús, debemos depender de Jesús desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos en la noche. Debemos decir, al igual que David en el Salmo 5: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O como dice Isaías en Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En la oración del Padre Nuestro,
Una de las cosas que debemos pedir es el pan de cada día, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? El pan de cada día, dánoslo hoy. Bueno, eso implica por lo menos dos cosas. Primero, que tú vas a orar cada día, porque tú necesitas la comida de cada día. Pero en segundo lugar, que vas a orar por la mañana, porque tú estás pidiendo, no, Señor, gracias por el pan que me diste. No, 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 es el pan del cada día, dámelo hoy. Déjenme compartir con ustedes algo que escuché recientemente. Yo no voy a pedirles que levanten la mano, pero si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de los creyentes que están aquí sentados hoy en la mañana saben que necesitan a Dios? ¿Saben que necesitan un tiempo a solas con Dios? Yo estoy seguro que todos los cristianos que están aquí levantarían la mano. Tú sabes que necesitas estar a solas con Dios. Yo sé que yo necesito estar a solas con Dios. Bien. Pero a esa pregunta le falta algo, o a esa declaración le falta algo. Tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios, pero lo que le falta a esa declaración es que Él quiere estar con nosotros. Déjame volver a repetir eso otra vez. Tú necesitas a Dios y Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo, si eres creyente. Nosotros no somos una interrupción en el itinerario de Dios. Óyeme, yo que estoy tan ocupado y aquí está esto otra vez. No. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para tener comunión con nosotros y para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, de modo que cada día Él nos prepara una mesa para que vengamos delante de Él a tener comunión con Él. Mis hermanos, eso cambia por completo nuestra perspectiva, nuestra visión de ese tiempo a solas con Dios. Alguien lo dice de esta manera: todos nosotros necesitamos comer, pero no siempre tenemos deseo de comer. Algunos siempre tienen deseo de comer, pero hay algunos que se le ve el apetito de vez en cuando. Y cuando nos encontramos en esa condición inapetente, fácilmente podemos saltar alguna comida, porque tal vez estamos muy ocupados o entretenidos en alguna cosa. Ahora, si yo supiera que mi esposa me ha preparado mi plato favorito con mucho esfuerzo, porque es una fecha especial y ella quiere agradarme y pasar ese tiempo conmigo, ustedes pueden estar seguros de que yo no voy a saltar esa comida, no importa los compromisos que yo tenga ese día. Mis hermanos, lo que yo les estoy diciendo es que nuestro Dios nos prepara cada día un banquete de gracia y misericordia. Son nuevas cada mañana, un torrente de delicias, como dice el salmista, porque Él quiere que estemos con Él. Él quiere que estemos con Él, hermanos. No solo porque nos ama con un amor eterno e inalterable, sino porque Él quiere seguir formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso no será posible a menos que cultivemos una relación estrecha con Él. Según a los Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta. Whispers only we know. You and me in shadows deep. Promises our hearts will keep. Neon lights and city dreams. Dancing lights and silent screams. Holding tight, not letting go. In the night our love will show. Echoes of love, loud and clear. In my heart, you're always near. Feel the beat of our desire. Burning love like endless fire. Waves crash
Love's light, we find our way. Love's first light will guide the day. Through the night, we found our truth. In the dawn, our love's relentless youth. Echoes of love, loud and clear.